¿Alguna vez te has preguntado cómo una familia marcada por la sangre indígena, la disciplina militar y los secretos más oscuros llegó a definir la época de oro del cine mexicano? La dinastía Fernández no solo conquistó las pantallas con talento, sino que construyó un imperio sobre historias de pasión, traición y gloria que parecen sacadas de sus propias películas. Desde un disparo que cambió un destino hasta romances prohibidos que incendiaron sets de filmación, esta familia vivió cada capítulo de su existencia con la intensidad del mejor melodrama. Hoy descubriremos los secretos, las lágrimas y los triunfos de los Fernández, una saga donde el arte y el escándalo bailaron el mismo tango. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Queremos saber dónde están nuestros amantes del cine clásico mexicano. Y no olvides activar la campanita para no perderte ninguna historia fascinante. Empecemos. Emilio Fernández Romo nació el 26 de marzo de 1904 en Mineral del Hondo, Sabinas, Coahuila, hijo del coronel Emilio Fernández Garza y de Sara Romo, una mujer de la tribu Kickapoo. Su infancia estuvo marcada por un episodio devastador que lo perseguiría toda su vida. A los 9 años, sorprendió a su madre con otro hombre. Cegado por la ira y el sentimiento de traición, tomó el arma de su padre y le disparó. Abrumado por la culpa, se escondió en un pozo durante 2 días mientras Sara huía a Estados Unidos, donde trabajaría el resto de su vida en una tienda de ropa. Emilio quedó bajo el cuidado de su abuela paterna, mamá Juanita, creciendo en un ambiente de rigidez militar impuesta por su padre. La vida de Emilio fue una serie de episodios casi novelescos. Ingresó al colegio militar en 1920, donde se formó como capitán de artillería, aunque su verdadera pasión era el baile. Se escapaba constantemente para conquistar pistas de tango y danzón en salones populares. En 1923 participó en el levantamiento de Adolfo de la Huerta contra Álvaro Obregón, lo que lo llevó a prisión. Escapó dramáticamente y, según la leyenda, cruzó el río Bravo a nado para exiliarse en Estados Unidos. En Chicago trabajó como estibador y lavandero. En Los Ángeles como albañil cerca de los estudios de Hollywood. Aunque la leyenda lo colocó como modelo para la estatuilla del Oscar, algo desmentido por el propio diseñador. Emilio apareció como extra en más de 40 películas, incluyendo Torrente junto a Greta Garbo. Su carisma y físico imponente lo hicieron destacar en concursos de baile, ganando fama como bailarín excepcional. De regreso en México, protagonizó Janitzio, 1934, obra que anticipó su estética, paisajes majestuosos y la exaltación poética del México rural e indígena. En 1941 debutó como director con La Isla de la Pasión y conoció a la cubana Gladys Fernández, madre de su primera hija, Adela. Poco después formó el equipo creativo más poderoso de la época. Mauricio Magdaleno, guionista, Gabriel Figueroa, fotógrafo, Dolores del Río y Pedro Armendáriz, protagonistas. Con ellos filmó Flor Silvestre y María Candelaria, que ganó la Palma de Oro en Cannes en 1946, proyectándolo mundialmente. La imagen del México rural que Emilio plasmó en pantalla, cruda, idealizada, profundamente emocional, se convirtió en el estándar mundial de la identidad mexicana. Obras maestras como La Perla, 1947, Enamorada, 1946 y Río Escondido, 1948, consolidaron su reputación como el más grande director de la época de oro. Su estilo visual, marcado por composiciones dramáticas y el uso poético de la luz natural, influyó a generaciones de cineastas. Su vida personal fue igualmente cinematográfica. Conoció a Columba Domínguez en el mercado de la Merced, fascinado por su belleza indígena. La convirtió en estrella y se casó con ella en 1945, a pesar de los 25 años de diferencia. Su relación fue apasionada y tormentosa. Una anécdota famosa cuenta que Emilio llegó borracho de madrugada con amigos y despertó a Columba exigiéndole que preparara mole. Ella obedeció. Días después, cuando Emilio preguntó por su gallo de pelea favorito, Columba respondió con ironía: «¿Querías mole, no?». En 1952 nació su hija Jacaranda, quien murió trágicamente en 1977 al caer de un 3er piso en la Ciudad de México. El carácter de Emilio era legendario. En los rodajes era exigente hasta la crueldad, pero también capaz de ternura. Descubrió talentos caminando por mercados y pueblos, invitando a rostros auténticos a participar en sus películas. Uno de sus favoritos fue Poncianito, niño al que trató como hijo. Pero su temperamento explosivo también lo llevó a escándalos. En los años 70 fue encarcelado en Torreón por la muerte de un agricultor, episodio que manchó su reputación. En la segunda mitad de los años 50, su carrera como director declinó.
Volvió a actuar en películas como La cucaracha, 1959, y La bandida, 1963, aunque nunca recuperó su gloria anterior. Pasó sus últimos años en su famosa casa fortaleza de Coyoacán, una construcción imponente de piedra que él mismo ayudó a levantar. Murió el 6 de agosto de 1986 en la misma habitación donde había vivido sus últimos días, casi en soledad, como el personaje de una de sus propias tragedias. Fernando Fernández Reyes nació el 9 de noviembre de 1916 en Monterrey, Nuevo León. Era hijo del coronel Fernando Fernández Garza y de Eloísa Reyes, quien se casó con tan solo 16 años. Tras la muerte de Fernando Fernández Garza por viruela en 1918, el padre de Emilio, el coronel Emilio Fernández Garza, se casó con la viuda de su hermano, convirtiendo a Fernando en hermanastro de Emilio. Esta estructura familiar compleja marcó la infancia de ambos, que compartieron una vida de privaciones y disciplina militar estricta. Desde niño, Fernando mostró una sensibilidad artística excepcional. Cantaba, imitaba sonidos, dibujaba y soñaba con escenarios. Su debut ante un micrófono ocurrió en 1933 en la emisora XEH de Monterrey, donde su voz suave y melódica llamó la atención inmediatamente. Fue el cantante Emilio Tuero quien lo recomendó para ingresar a la poderosa XW en la Ciudad de México. Allí, Pedro de Lille lo bautizó como el crooner de América, término usado en Estados Unidos para cantantes de voz íntima y susurrante que interpretaban con cercanía emocional. Fernando conquistó todos los medios de su época: radio, discos, cabaret, cine y más tarde televisión. En 1939 protagonizó junto a la cantante Lupita Palomera la primera boda transmitida por radio en México, un evento histórico que incluso se escuchó en Cuba. Con Lupita tuvo 3 hijas: Lupita, Luisa Fernanda y Lorenza. Se volvió figura estelar en cabarets como el Waikiki, donde su elegancia y voz lo convirtieron en el favorito de la bohemia capitalina. En el cine debutó en 1941 con La Vuelta del Charro Negro. Su filmografía incluyó cerca de 67 películas, muchas dentro del llamado cine de arrabal y cabaret, popularizado por Juan Orol. Brilló como galán de rumberas en historias intensas y trágicas. Su pareja artística más recordada fue Meche Barba, con quien filmó más de 10 películas como Amor de la Calle, Salón de Baile y Ambiciosa. La química profesional se convirtió en romance apasionado, a pesar de que Fernando seguía casado con Lupita Palomera. De esa relación nació su hijo Fernando Fernández Barba, aunque nunca formalizó la unión con Meche. Fernando popularizó canciones que hoy son clásicos del bolero arrabalero: Amor Perdido, Obsesión, Virgen de Medianoche y Perdida. También interpretó temas de compositores legendarios como Gonzalo Curiel, Agustín Lara, María Greber y César Portillo de la Luz. Fue uno de los pocos artistas mexicanos que alcanzó éxito simultáneo en radio, cine, discos y giras internacionales, convirtiéndose en embajador cultural de México en toda América Latina. Su voz aterciopelada y su estilo refinado lo diferenciaban de los cantantes rancheros de la época. Fernando representaba la sofisticación urbana, el romanticismo nocturno de los cabarets, donde el humo de los cigarrillos y el brillo de las lentejuelas creaban atmósferas de ensueño y melancolía. Era el cantante perfecto para corazones rotos y amores prohibidos. En televisión apareció en programas como Sábados con Saldaña en los años 70, manteniendo su carisma intacto. En los años 80 ofreció sus últimas presentaciones públicas en el legendario Teatro Blanquita. A pesar de retirarse gradualmente del medio, siempre conservó su voz y elegancia. Pasaba sus días en su casa del Pedregal, rodeado de fotografías y recuerdos, orgulloso del legado de su familia y de su propia trayectoria como pionero del crooner en México. Fernando Fernández murió el 24 de noviembre de 1999 a los 83 años, víctima de un infarto. Su legado abarca 6 décadas de trabajo ininterrumpido. Dejó huella como cantante, actor y director. Dirigió algunas películas en la década de 1950, con un estilo único que marcó un antes y un después en la música popular mexicana. Mientras Emilio capturaba el alma del México rural, Fernando encarnaba la elegancia del México urbano y nocturno. La historia de Fernando es la del artista completo, versátil, elegante, apasionado. Un hombre que amó con la misma intensidad con que cantaba y cuya voz sigue susurrando en los oídos de quienes aman el bolero y la música romántica mexicana. Nicolás Jaime Fernández Reyes nació el 6 de diciembre de 1927, el más joven de los hermanos Fernández. A diferencia de Emilio y Fernando, Jaime no creció con el peso de la tragedia familiar temprana, pero sí heredó la disciplina férrea impuesta por su padre y la pasión artística que corría por las venas de la familia.
Antes de pisar un set como actor, Jaime trabajó en la parte técnica de la radio como operador y especialista en efectos sonoros en estaciones de gran renombre. Este trabajo tras bambalinas lo familiarizó con el mundo del entretenimiento y le abrió las puertas a la industria cinematográfica. Su debut en la gran pantalla fue como extra en la segunda versión de Allá en el Rancho Grande, 1948, dirigida por Fernando de Fuentes. Su primo y medio hermano Emilio Fernández, reconociendo su talento y disciplina, comenzó a incluirlo en pequeños papeles en sus películas. Con el tiempo le ofreció la oportunidad de coprotagonizar Las Islas Marías, 1951, junto a Pedro Infante, papel que fue determinante para que Jaime fuera visto como un actor con verdadero potencial. A pesar del impulso inicial de Emilio, Jaime logró abrirse camino por mérito propio. En 1952, el director Roberto Gabaldón lo incluyó en El Rebozo de Soledad, actuación que le valió su primer premio Ariel. Ese mismo año, el célebre director español Luis Buñuel le confió el papel de Viernes en Robinson Crusoe, interpretación magistral que lo colocó en el radar internacional y le otorgó reconocimiento fuera de México. Poco después protagonizó La Rebelión de los Colgados, 1954, dirigida por Emilio, una película aclamada por la crítica y el público que le dio su tercer Ariel, consolidando su posición como uno de los actores más respetados de su generación. Sin embargo, la relación con Emilio Fernández, que parecía ser una sólida alianza artística y familiar, se tornó extremadamente complicada. La fuerte personalidad de ambos, sumada a sus egos profesionales, provocó constantes discusiones y enfrentamientos violentos en los rodajes. Los pleitos entre Emilio y Jaime eran tan frecuentes y explosivos que en ocasiones se necesitaba la presencia de mediadores para evitar que la tensión llegara a golpes. Finalmente, tras la rebelión de los Colgados, ambos decidieron no volver a trabajar juntos, manteniendo un distanciamiento profesional de más de 2 décadas. Este alejamiento fue doloroso, pero necesario para que Jaime construyera su propia identidad artística, lejos de la sombra abrumadora de El Indio. A partir de 1965, Jaime inició una etapa diferente en su vida al involucrarse profundamente en la defensa de los derechos de sus compañeros actores. Su compromiso lo llevó a ocupar la Secretaría General de la Asociación Nacional de Actores, ANEDA, cargo que mantuvo durante 12 años. También fungió como diputado federal por el PRI en 1971, combinando su carrera artística con responsabilidades políticas. Sin embargo, su gestión en la ANDA no estuvo exenta de polémica. Muchos lo acusaron de ejercer un liderazgo autoritario, de prolongar su permanencia en el cargo más allá de lo deseable y de mostrar poca efectividad para defender ciertos intereses gremiales. Estas tensiones internas provocaron la división del sindicato y el surgimiento del Sindicato de Actores Independientes, marcando una ruptura importante en la cohesión del gremio. Tras dejar los cargos sindicales y políticos, Jaime retomó plenamente la actuación en cine, televisión y videohomes. También exploró la dirección cinematográfica. Entre 1978 y 1984 dirigió 8 largometrajes, siendo Las Golfas del Talón su ópera prima. Aunque como realizador no alcanzó la misma fama que como actor, demostró su interés por narrar historias desde su propia visión creativa. En total filmó más de 180 películas, convirtiéndose en uno de los actores más prolíficos del cine mexicano. Jaime falleció el 15 de abril de 2005 de un paro cardíaco en las instalaciones de Televisa San Ángel, durante una junta con delegados de la ANDA, donde fungía como coordinador general. Tenía 77 años y padecía problemas coronarios y diabetes. Su nombre está escrito con letras de oro en la historia del cine y la televisión mexicana. Rogelio Donaciano Fernández Reyes fue el hermano silencioso de la dinastía, una figura menos conocida, pero igualmente parte del tejido de la época de oro del cine mexicano. Nació en Oaxaca de Juárez en 1922 y murió en Ciudad de México el 11 de julio de 1957 con apenas 35 años. Sobre la causa de su muerte existen versiones contradictorias. Algunos afirman que fue un infarto, otros que sufrió cirrosis hepática debido al alcoholismo. Rogelio llegó al cine de la mano de su medio hermano Emilio, quien lo convocó para pequeños papeles y repartos en sus películas. Entre sus primeros créditos figura La Isla de la Pasión, 1941. El debut como director de El Indio, donde Rogelio aparece en el elenco. Su rostro recio y presencia contenida lo encaminaron naturalmente a papeles de campesinos, peones, soldados o villanos de pueblo. Casi siempre en reparto secundario, rara vez protagonizó. Aún sin alcanzar papeles estelares, Rogelio quedó asociado a varios títulos mayores de la época. Río Escondido, 1948, La Malquerida, 1949, Pueblerina, 1949 y El Mar y tú, 1952.
Estas apariciones modestas pero constantes en películas de alto nivel explican por qué su nombre quedó incrustado en el corazón del canon de la época de oro, aunque nunca alcanzó la popularidad de sus hermanos Fernando o Jaime. Se casó con Hortensia Bustamante, pero no hay registro de que hayan tenido hijos. Su vida fue corta y su carrera discreta. Rogelio representa a esos actores de reparto que, sin brillar bajo los reflectores principales, sostuvieron con su trabajo constante y profesional el edificio del cine mexicano clásico. Mientras Emilio dirigía con genio y Jaime protagonizaba con fuerza, Rogelio cumplía silenciosamente su papel en el engranaje de la industria. Su muerte prematura dejó un vacío que pasó casi desapercibido fuera del círculo familiar, pero su contribución al cine mexicano merece ser recordada. Fue parte de la dinastía Fernández y eso por sí solo lo coloca en un lugar especial en la historia del séptimo arte nacional. El legado de Emilio Fernández no terminó con su muerte. Sus hijas, Adela y Xóchitl, cargaron con el peso y el orgullo de preservar la memoria de El Indio y su imponente casa fortaleza en Coyoacán. Adela Fernández y Fernández, nacida en 1942, fue hija de Emilio y de la cubana Gladys Fernández. Escritora, dramaturga y promotora cultural, dedicó gran parte de su vida a preservar y difundir el legado de su padre. Publicó obras de narrativa, teatro, ensayo y libros de divulgación sobre culturas indígenas, heredando la pasión de Emilio por las raíces mexicanas. Entre sus obras destacan títulos que exploran la cosmogonía prehispánica y la identidad nacional. Tras la muerte de El Indio en 1986 y al no existir testamento, Adela heredó el patrimonio de su padre. Convirtió la Casa Fortaleza de Coyoacán en un espacio vivo, abierto a visitas guiadas, proyecciones cinematográficas y charlas culturales. Durante años fue la guardiana feroz de la memoria paterna, organizando eventos y manteniendo viva la llama del legado Fernández. Adela murió el 18 de agosto de 2013, víctima de una oclusión intestinal. Sus restos fueron depositados en la misma Casa Fortaleza, cumpliendo su deseo de permanecer eternamente en el lugar construido por su padre. Xóchitl Fernández de Balboa, hija menor de El Indio y de Gloria de Balboa Caviedes, nació en la década de 1950. Ha sido la descendiente viva más visible en los últimos años vinculada al inmueble. Su figura ha estado presente en diversas actividades culturales y presentaciones que buscan mantener el prestigio del lugar. Tras la muerte de Adela en 2013, la Casa Fortaleza cerró sus puertas al público en marzo de 2014. Sin embargo, surgió un conflicto. La familia afirmó que Adela había dejado testamento nombrando a su hijo Emilio Quetzalcóatl Fernández como heredero universal. Desde ese momento comenzó un prolongado litigio legal que continúa hasta hoy. Actualmente la casa está abierta para paseos guiados, obras teatrales y eventos comerciales, pero el futuro del patrimonio sigue en disputa. La historia de Adela y Xóchitl refleja la complejidad de preservar un legado tan monumental como conflictivo. Así, la dinastía Fernández queda inscrita para siempre en la historia del espectáculo mexicano como una estirpe irrepetible, forjada entre el talento desbordante y el carácter indomable. Emilio, con su genio volcánico, dio al cine imágenes que hoy son patrimonio cultural de la humanidad. Fernando, con su voz aterciopelada, llevó la música romántica a cada rincón de América. Jaime, con su fuerza interpretativa y liderazgo sindical, dejó huella tanto en la actuación como en la defensa del gremio artístico. Y Rogelio, en su silencio, sostuvo el edificio del cine clásico desde las sombras. A su alrededor, hijos, amores, pleitos y leyendas tejieron un relato tan apasionante como sus propias películas. Entre rumores, romances prohibidos, disputas por herencias y hazañas artísticas, los Fernández se convirtieron en un mito vivo que sigue provocando fascinación. Su historia es la de una familia donde el arte y el escándalo caminaron siempre de la mano, donde cada generación, con sus luces y sombras, ha mantenido viva la llama de un apellido que aún resuena con fuerza en la memoria del cine mexicano. Gracias por quedarte hasta el final. Si te fascinó esta historia, déjanos en los comentarios cuál de los Fernández te pareció más interesante y por qué. No olvides suscribirte a Historias y Biografías del Cine para no perderte más biografías apasionantes de las grandes figuras del cine clásico. Dale like, activa la campanita y comparte este video con todos los amantes del séptimo arte. Hasta la próxima historia.